Muy buenos días a los que no he saludado en esta mañana. Damos gracias al Señor una vez más por este hermoso día que nos regala hoy, día de reunión, día de estudio de su palabra. Les invito a abrir las Biblias para hablar de un tema en especial en esta mañana, un tema que tenemos que profundizar porque es necesario en estos tiempos que vivimos que profundicemos en esto. En la segunda epístola a Timoteo, busquen ahí y dejen abierto el capítulo 4, segunda epístola a Timoteo, capítulo 4. Enseguida vamos a leer. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de reunirnos aquí con el hermano Daniel de Posadas. Tuvimos una mañana muy linda, muy edificadora, donde el hermano expuso su palabra, la palabra de Dios, haciendo hincapié en la parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos. Bueno, y cuando terminó la reunión, en ese momento que tuvimos del almuerzo, pudimos hablar con él y decíamos qué bendecidos que somos nosotros aquí en Misiones. Los misioneros somos bendecidos porque somos la provincia donde más iglesias cristianas hay, pero hablando de cristianos de verdad, no de esas cosas raras que conocemos que hay por todas partes. Prácticamente en cada localidad se está formando una iglesia, sí, que predica la palabra del Señor, que conocemos, hermanos conocidos. Podemos enumerar varias, como en Puerto Rico, Jardín América, Mojón Grande, Posadas, El Dorado,
Irigoyen, aquí en Oberá, muchos lugares. Y también existen radios. Casi en cualquier punto de la provincia usted puede manejar hoy su auto y puede ir escuchando la radio, escuchando una buena predicación, una buena música como la que escuchamos hace un momento, todo para alabar al Señor. Si usted va a otro lugar del país, nos decía el hermano Daniel, por ejemplo, en la provincia de Corrientes. La provincia de Corrientes no hay nada, no hay iglesia bíblica. Ellos están tratando de conseguir una antena grande de 120 metros o más, creo que tiene, para poder transmitir la señal de la radio de ellos a Corrientes, porque allá no hay nada, lamentablemente. Damos gracias al Señor porque todavía tenemos este lugar, aunque seamos pocos, ¿sí? Pero tenemos un lugar donde podemos predicar la palabra del Señor abiertamente, como debe ser, por más que a mucha gente no le guste, mucha gente esté en contra, pero seguimos de igual manera. ¿Y a qué se debe esta situación? ¿Por qué hoy en día somos tan pocos? Yo estaba pensando recién cuando el hermano exponía su devocional o previo a la cena, decía, si nosotros estuviéramos aquí predicando, así como en esta mañana, hace unos 40 años atrás o 50, quizás en este lugar no entraría toda la gente que quisiera escuchar la palabra del Señor. No habría lugar para todos. Yo me acuerdo las fotos que mostraban de las iglesias evangélicas antes, ¿sí? Todavía en blanco y negro. Había tanta gente que no entraban todos en el templo. Ni en la foto no entraban todos, porque el aparato era medio viejito y todavía no tenía la capacidad de ampliar tanto. Entonces, las cabecitas se podían ver llenos de cabecitas así, de la cantidad de gente que había. Y se predicaba el evangelio bien. Y la pregunta es, ¿y hoy qué pasó? ¿Por qué somos tan pocos? A pesar de, como dije, en Misiones somos varias iglesias, pero en cada iglesia somos pocos. Si hacemos el porcentaje de la población que hay en cada pueblo, en cada ciudad, somos un porcentaje muy chiquito, ¿sí? Pero aquí en la segunda carta o epístola a Timoteo, en el capítulo 4, yo quiero resaltar algunas palabras. Dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo, dice Pablo, cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ese es el punto que yo quiero resaltar en esta mañana. No sufrir algo quiere decir no lo soportan. Dice Pablo que llegará el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. No pueden escucharlo. No pueden escuchar la sana doctrina predicada desde el púlpito o desde cualquier lugar. Por eso son cada vez menos. O sea que hay una explicación ya diciéndole aquí a Timoteo de que vendrá el tiempo cuando seremos cada vez menos. Hay muchas iglesias. Yo el otro día compartí un pequeño video al grupo de este predicador en Estados Unidos que algunos conocen, Joel Osteen, uno de los predicadores de la prosperidad más grandes o más famosos del mundo, que incluso va a cenar en la Casa Blanca con los presidentes norteamericanos, ¿sí? Es invitado en diferentes lugares del mundo y su congregación llega a los 56,000 miembros. Dicen que manejan un monto de dinero que supera el $1 billón en el año. Llegan a más de 7 millones de personas en todo el mundo a través de sus videos, de sus canales, tanto en internet como canales así al aire o por cable. Llegará el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Pero ¿qué más dice este texto? Sino que teniendo comezón de oír, o sea, tienen muchas ganas de escuchar algo, les pica el oído, quieren escuchar algo, y por eso esos lugares se llenan. Y al no haber predicadores, y este es un punto también muy importante, al no haber suficientes predicadores de sana doctrina, y la gente teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, dice, conforme a sus propios pecados, a sus propias concupiscencias. Es la misma palabra. Concupiscencias es pecados personales. Se amontonan, ¿sí?,
como la paja, dice la Escritura en una parte, así mucho, y comienzan a hablar lo que la gente quiere escuchar. Es como ese restaurante cuando usted va y le pasan una carta, el menú, y usted elige qué quiere comer. Así también van a esas iglesias, a esos lugares. Allá se le da un menú a la gente y la gente elige qué quiere escuchar. Usted elige. Mirando el otro día, encontré que también en los Estados Unidos, en una ciudad que se llama Portland, en Nueva Inglaterra, ahí cerca de Washington, en la capital, hay una iglesia que tiene un templo, mejor dicho, un templo que tiene 300 años de antigüedad. Fue fundado allá por el año 1700 por los primeros inmigrantes ingleses, que eran bautistas en su gran mayoría, eran puritanos, personas que predicaban la palabra de Dios muy, pero muy bien, totalmente bíblicos. Una iglesia, un templo de madera, muy modesto. Hoy en día, ese templo es la primera iglesia en el mundo que acoge, o sea, que reúne a 6 religiones diferentes. En su pared, como aquí nosotros tenemos aquí este cuadro de la Escritura que tiene un texto de Isaías muy importante, ellos tienen 6 símbolos: el hinduismo, el taoísmo, el judaísmo, el cristianismo, las culturas indígenas americanas, y no me acuerdo cuál era otro más, que había uno en el medio que ya me perdí. Pero tienen 6 símbolos en la pared. Yo no sé cómo hacen los predicadores en ese lugar para juntar 6 religiones diferentes y hablar y acomodar las palabras para que las 6 estén conformes. Imagínense lo inteligente que hay que ser para poder acomodar la mentira de tal manera para que 6 religiones estén conviviendo juntas y que no se peleen. Bueno, eso es lo que aquí Pablo le dice a Timoteo, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y escuchaba en ese video extenso que les compartí el otro día, yo solo les compartí 6 minutos porque el video entero lleva 1 hora. Yo lo estuve mirando, el hermano Rolando no soportó verlo. Yo lo miré porque quiero entender qué es lo que la gente está haciendo. Y lo comparo con las Escrituras y me queda muy claro. Decía este sinvergüenza, porque lo voy a llamar así, y tomaba el ejemplo de los israelitas en el desierto. Cuando salieron de Egipto, el Señor les mandó el maná para que comiesen, estaban bien. Decía él, Dios no quiere que seamos pobres. Dios no quiere que usted viva en su mundo de apenas sobrevivir. Dios quiere que usted llegue a su tierra prometida, donde fluye la leche, la miel, donde hay abundancia, donde no le falte nada. Yo no quisiera, dijo él, ser como esos israelitas que estaban en el desierto con 40 años con la misma prenda y que no se desgastara. Yo no quiero estar con ese traje, decía él. Y cuando el pueblo, fíjense, decía él, cómo el pueblo cuando pidió a Dios algo, Dios le dio abundancia y le mandó codornices. Fíjense cómo los bendijo, decía. Y leíamos, justamente estamos leyendo con mi esposa esta semana esa parte, justo porque leemos la Biblia de corrido siempre, y justo tocó leer esa parte ese día. Y decía que esa parte no lo menciona, ¿no es cierto? Esa parte la esquiva. Donde Moisés pedía a Dios morirse. Porque el pueblo estaba quejándose constantemente y no estaban felices con el maná. ¿Y qué dice más? Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Porque ellos estaban pidiendo, al igual que hoy, solamente están pidiendo prosperidad. Que me vaya bien económicamente, que me vaya bien de salud, que me vaya bien en mi trabajo, sí, que yo pueda prosperar, por sobre todas las cosas, mucho dinero. Y es impresionante como mirar un video como ese, porque a veces estamos muy encapsulados en nuestra iglesia y no miramos lo que hay alrededor. Mirando ese video es como un estadio de fútbol bajo techo,
¿sí? Dice que invirtieron $100 millones para adecuar el lugar para recibir esa cantidad de gente. Con piso alfombrado, asientos con tipo sofá, o sea, bien acolchaditos, no como nosotros tenemos esas sillas incómodas a veces. ¿Sí? Ese es el nivel en el cual hemos llegado hoy. Yo estoy convencido de que estamos en esta época que dice aquí el versículo 3. No soportarán la sana doctrina. Si miramos a nuestro alrededor, en nuestro entorno cercano, podemos notar cómo en la iglesia no se soporta la sana doctrina. Existe hoy infinidad de doctrinas, de pensamientos, de interpretaciones. La muchedumbre desea oír algo, pero desea oír eso que a ellos los apañe. Como dicen muchos, una caricia al alma. Una caricia al alma es lo que necesito. No la verdad ofende, la verdad enoja. Una caricia al alma. Dejen marcado Timoteo, vamos a leer en el Antiguo Testamento, en Jeremías. Jeremías es para mí el ejemplo más claro y muy semejante a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Él estaba en esa época en Israel, en un pueblo totalmente en contra de Dios, que había desobedecido a Dios de todas formas posibles, y Jeremías era el único prácticamente que hablaba de la sana doctrina, que trataba de convencer al pueblo que se arrepienta y que vuelva a Dios. Jeremías capítulo 23, vamos a leer el versículo 29. Y vemos aquí si hay contradicción con eso de una caricia para el alma. Jeremías 23, 29 dice, y aquí habla el Señor, dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Esa es la palabra del Señor, como fuego y como martillo que quebranta la piedra. El corazón del hombre y de la mujer que todavía no ha nacido de nuevo es como una piedra. Está seco, está totalmente sólido, ¿sí? Ese es el corazón del hombre y de la mujer que todavía no han recibido a Cristo. Y la palabra del Señor es eso, es como un fuego purificador y como un martillo, ¿sí?, que quebranta esa piedra. Si es predicada como debe ser, ¿no? Esas palabras dulces. Y fíjense la advertencia que hace Dios a Jeremías, porque en esa época era igual que hoy. Estaba lleno de profetas hablando cosas para acariciar el alma, para apañar al público. Fíjense lo que dice. Por tanto, he aquí que yo estoy en contra de los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Y esta gente todo el tiempo está diciendo, el Señor quiere que usted prospere, el Señor quiere sanarlos. Esos son los profetas que menciona aquí, que endulzan sus lenguas. Jamás a esa gente usted va a escuchar que le va a decir, arrepiéntase de sus pecados. Usted es un pecador, un perdido que va al infierno. Nunca lo van a decir. ¿Por qué? Porque pierden público. Y lo último que quieren esa gente es perder gente. Porque a base de eso ellos viven y se enriquecen con las ofrendas, con los diezmos, todas esas cosas que la gente da. Por eso son multimillonarios. Endulzan sus lenguas. Versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ningún provecho. No hay nada bueno en todo eso, absolutamente. Algunos dicen, sí, yo voy a una iglesia de esa, pero yo rescato lo bueno. ¿Hay algo bueno para rescatar de un lugar como ese? Para mí no. Para mí es como una fábrica de condenados, porque les están metiendo a la gente en sus cabezas
una información falsa. Y lo particular es que yo miraba ese video y toda la gente tenía Biblia en sus manos. Así una Biblia grande. Tremenda las Biblias, no era gente que no iba sin Biblia a la iglesia. Tenían la Biblia en sus manos, podían consultar en algún momento. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Nos preguntábamos ahí en casa esa noche cuando leíamos todo eso y mirábamos, decíamos, ¿y por qué esa gente no abre la Biblia y mira que no es lo que está diciendo el hombre? Están cegados. Para la persona que no nace de nuevo, como decía el hermano recién, la palabra de la cruz les es locura. No pueden entenderlo. Tiene que venir alguien a abrirle las escrituras y explicarle bien cómo es el tema. Porque en ese lugar lo único que hay es confusión. Confusión. Quizás hayan algunos que otros que se puedan dar cuenta de eso. Quizás. De 56,000 miembros, quizás algún porcentaje pequeño se dará cuenta, pero la mayoría no. Porque están bajo un poder satánico que no les permite ver. Y ahí entra la importancia del verdadero evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. El verdadero evangelio es poder para salvación. Y al final del video, quizás muchos lo vieron, decía, reciba a Cristo en su corazón. Haga la siguiente oración y permita que el Señor entre en sus corazones y usted será salvo. 56,000 personas hacen esas oraciones y otras 7 millones por televisión. Pero no les mostró el por qué hay que recibir a Cristo. ¿Y ser salvo de qué? Ahí está la cuestión. Si yo le pregunto a uno de esos miembros hoy, ¿y por qué usted recibió a Cristo? Y para ser salvo van a decir, ¿y salvo de qué? Ni idea. No sé. Ellos se quieren salvar de sus enfermedades, ellos se quieren salvar de sus problemas económicos, de sus problemas matrimoniales, nada más. Porque nadie les mostró que están condenados al infierno. Si no cambian, si no revierten su situación con Dios, están condenados al infierno. Esa información nunca llegó y siempre decimos lo mismo. El mapa correcto nunca les fue mostrado. No hay forma que una persona pueda ser salva si nadie viene y les explica cómo funciona el tema de la salvación. Arrepentimiento de los pecados. Y lo que la gente primero dice, pero yo no soy pecador. ¿De qué me voy a arrepentir si yo nunca hice nada malo? Bueno, ahí empieza, para eso está la ley. Hay que mostrarle, porque la ley es el espejo que nos muestra a todos de que somos pecadores y que en algún punto violamos la ley de Dios. Y al haber violado solo una porción, un punto solo de la ley, nos hacemos transgresores de toda la ley. ¿Sí? Y algunos piensan que no, que yo tengo que ser transgresor del 80% de la ley más o menos para que yo me vaya al infierno, sino un poco más bajo que eso, un 79,9 ya me salvo, ya no soy tan malo, más o menos, es un porcentaje, se hace un cálculo medio raro ahí, no sé cómo funciona el tema. Vamos a leer en Isaías, que también habla de esto. Isaías capítulo 8, versículo 19. En aquella época había un problema en Israel donde los israelitas consultaban mucho a los muertos, consultaban mucho a los adivinos, a los falsos profetas. Fíjense lo que dice aquí Isaías. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Y qué le dice? A la ley y al testimonio.
Si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido a la ley y al testimonio. O sea, ¿qué quiere decir? Volver a las Escrituras. Hay que volver a las Escrituras, porque si no lo hacen, no les ha amanecido. O sea, no han nacido de nuevo, no son salvos, son perdidos. ¿Sí? Su mente está entenebrecida, perdida totalmente. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿qué quiere decir o qué está pasando y cuáles son los temas que estas personas no soportan? No soportan la sana doctrina. ¿Cuáles son los temas? Vamos a ir a Romanos. Ahí nos explica una vez más el apóstol Pablo qué ocurre con esta gente. Es muy importante que nosotros como cristianos entendamos estas cosas para entender el tiempo en el cual vivimos, para poder saber cómo trabajar en la obra. Porque si no entendemos todo esto, seguramente que vamos a cometer algún error a la hora de presentar el Evangelio. Porque a veces pensamos que si le decimos a alguien, reciba a Cristo, y la persona dice, sí, yo ya le recibí. Ah, bienvenido hermano a la iglesia. Bienvenido. Y como decía el hermano Galesio, y va a ser algo abominable compartir la cena del Señor con un incrédulo, con un inconverso. Porque la iglesia se está llenando de gente que hace una oración para recibir a Cristo, pero nunca se les dijo que eran pecadores y que a causa de ese pecado Cristo vino a derramar su sangre en la cruz. Y por eso es necesario recibirlo. La gente no entendió el Evangelio completo. Le dieron solo una porcioncita tergiversada y por eso tenemos tantas iglesias destruidas hoy. Tantas iglesias con tantos problemas porque está llena de gente inconversa dentro. ¿Sí? Como dice allá en Hechos, cuando recibían la palabra de Dios, ¿sí? Como ese orden que el hermano siempre da en la cena, cuando recibían la palabra de Dios, y como primer paso, se bautizaban, se unían a la iglesia después, y después en las oraciones, y después en el partimiento del pan. ¿Ven el orden que hay? Primero recibir a Cristo, después viene el resto. Y a veces pensamos que si la persona dice, sí, yo ya lo recibí, bienvenido, lo tomamos como un hermano, ya se sienta en la silla, ya lo tenemos ahí, le compartimos el pan, todo. Hay que preguntar a la persona, hacerle la pregunta, cuando usted muera, ¿a dónde va a ir? No sé. Si le dice no sé, porque ya no entendió nada del Evangelio. ¿No entendió? Porque eso es lo que es el Evangelio, seguridad de salvación. Si no tiene esa seguridad, nunca entendió la palabra de Dios, nunca entendió el Evangelio de salvación. Romanos capítulo 1, versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, ¿sí? Atestados, o sea, rebosando, llenos. Y esto es lo que hay que decirle a la gente. A la gente no hay que acariciarle el alma. A la gente hay que decirle esto: usted está atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo eso tiene la gente. Y que no me venga a decir alguien que en algún punto no ha fallado de todo esto. Algunos quizás no tengan cierto pecado, pero en algún punto de estos fallaron, en algún momento de su vida, y eso es suficiente para estar separado de Dios. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son, ¿qué? Dignos de muerte. Eso es lo que no se escucha en esas iglesias. Yo quisiera ver a un predicador de estos de la prosperidad decirle este texto, leerle este texto y decirles, si ustedes no se arrepienten, ustedes son dignos de muerte. A ver cuántos quedan de 56,000.
Si queda el 10% es mucho. No solo las hacen, sino que también se complace con los que la practican. Ese es el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, ¿sí? Está lleno de todos esos pecados que hemos mencionado anteriormente. Vamos ahí un poquito más adelante, capítulo 3, versículo 23. Muy sencillo el texto, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que nadie se merece la gloria de Dios o estar en presencia de la gloria de Dios. Sí o sí es necesario que Cristo nos limpie de todo mal, de todo pecado. Porque Dios no soporta el pecado, ni el más mínimo. Y esto es lo que la gente no puede escuchar, esto es lo que la gente no puede soportar. Y Pablo nos estaba diciendo en Timoteo que vendrán días cuando esto se va a poner cada vez peor. Vamos a ir de nuevo a Isaías. Ustedes marquen esos textos si ustedes quieren, le va a venir muy bien a la hora de hablar con algún pariente, amigo, vecino, que le pregunta por un día del tema, o que surja el tema. Qué bueno es presentarle estos textos para que entiendan. Isaías 59, vamos a leer 15 versículos, aquí del 1 al 15. Para mí este es el texto más claro de todos, que muestra el pecado de los hombres y las mujeres. Dice el versículo 1 de Isaías 59, He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea que Dios siempre está presente. Su palabra siempre está presente. Nunca ha menguado el evangelio, siempre está disponible. No hay gente que diga, ay no, a mí nunca nadie me dijo nada. ¿Sí? Está disponible. El problema es que la gente tiene que tener ese deseo de buscarlo. Dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, confían en el dinero y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Así de asqueroso suena todo esto. Sus telas no sirven para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. A eso es lo que yo le decía hoy. ¿Por qué no pueden entender que les están engañando teniendo una Biblia en la mano? Es como el ciego que anda, ¿sí? Totalmente oscuro, no ve nada. Palpa algo, él está ahí, pero no ve ni entiende nada. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados.
el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Sí, el que se apartó del mal lo ponen en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. ¿Cuál es la conclusión de este texto? El pecado que mora en la gente, en todos. La única diferencia está entre pecadores perdidos y pecadores salvados. No hay otra diferencia entre personas. Otro tema que no les gusta. Ya vimos el pecado, ya vimos que es necesario decirle a la gente que está en pecado. Vamos a ir a Hechos, capítulo 17. ¿Cuál sería el otro tema que viene entonces? Si hablamos de pecado, tenemos que hablar de arrepentimiento, ¿sí? Sí o sí. Tenemos que hacerle ver a la gente en primer lugar que son pecadores. Tienen que estar convencidos de eso. No por nuestras palabras, sino por la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. ¿Qué dice aquí? Pero Dios, a pesar de todo eso lo que leímos, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por qué? ¿Por qué va a juzgar? Por aquel varón a quien designó, a Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El juicio viene al mundo por este tema. Por Jesucristo, ¿sí? Porque hoy está la oportunidad de resolver las cosas con Dios, de recibir a Cristo, de arrepentirse de los pecados, y después de eso, cuando se cumpla el tiempo de Dios, cuando vengan estos juicios, ya no hay oportunidad. Se terminó. Aprovechen la paciencia de Dios todavía y la gracia de Dios. Y les aseguro que estamos muy cerquita de que se termine ya, muy cerquita. A veces cansa escuchar un año tras otro que el predicador diga, sí, ya estamos en los tiempos finales, pero ese día no llega. ¿Saben por qué? Porque para nosotros el tiempo tiene que ser siempre hoy. Siempre tiene que ser hoy o a lo sumo mañana. Pero cuando se empieza a tardar 1, 2, 3, 4, 5 años, 10, 20, decimos, parece que no era tan verdad lo que decía que ya se viene, ya termina. Los tiempos de Dios son diferentes. Para Él 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Pero nos da a entender este texto que leímos en Timoteo, que no sufrirán la sana doctrina, que ya estamos en el minuto 59, ¿sí? En el segundo 59 del minuto de Dios, o de la hora, ¿sí? Como ustedes quieran llamarlo. Vamos a ir a 2 de Corintios también, el capítulo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Tiene que ocurrir algo en la gente con el Evangelio. Ven que todos estos predicadores falsos lo único que hacen es levantarle a la gente, darle alegría, darle contentamiento, acariciarles el alma con palabras dulces. Vean el contraste de la palabra de Dios, es lo contrario. Dice el capítulo 7 de 2 de Corintios, versículo 10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Si yo le hablo a la persona, le digo que eres un pecador, que estás condenado al infierno, la persona se va a entristecer sí o sí. No espere otra cosa. No espere que se ponga feliz. Sí o sí tiene que entristecerse. Pero esa tristeza es buena, es lo mejor, porque dice aquí,
Porque la tristeza que es según Dios, o sea, a través de la predicación del Evangelio, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse por esta tristeza. Pero la tristeza del mundo es así. La tristeza del mundo es así, produce muerte. Esa gente vive hoy en una alegría temporal. Van a las reuniones, tienen que ir a las reuniones casi todos los días para levantarles el ánimo. Porque si van una vez por semana, no alcanza. Por eso hay muchas iglesias que tienen reuniones los lunes, los martes, los miércoles, los viernes, los sábados, domingo a la mañana, domingo a la tarde, domingo a la noche. Porque constantemente hay que estar arengando a la gente, acariciándoles el alma para que no se vayan. ¿Sí? Tienen comezón de oír y hay que tratar de acariciarles el oído un poquito para que se calmen. Pero ese es una cosa temporal, o sea, sí o sí la tristeza que está en el corazón de ellos porque tienen una incertidumbre de que no saben lo que pasa cuando mueren. Y eso lleva a la muerte, esa tristeza lleva a la muerte porque es la tristeza del mundo, pero la tristeza que es según Dios, por el Evangelio, produce arrepentimiento para salvación. ¿Sí? Ese es un tema muy importante. Vamos a buscar un pasaje más que me parece adecuado también. Volvemos a Jeremías un poquito. En el capítulo 44, yo quiero leer un par de versículos. No hay demasiado tiempo tampoco, quiero ser respetuoso con el tiempo. Jeremías capítulo 44. Como dije, en la época de Jeremías la gente era prácticamente igual como hoy. Se le predica el Evangelio y no quieren escuchar, no soportan la sana doctrina. Vean lo que dice, voy a tratar de resumir aquí. Vamos a leer a partir del versículo 15, porque si no se va a hacer muy largo. Jeremías 44, 15. Jeremías les había dicho al pueblo de Israel que se arrepientan porque ese era el mensaje que Dios le había dado a él para comunicar al pueblo. Pero vean lo que dice aquí. Entonces dice, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. No la oiremos de ti. No querían escuchar la palabra de Jeremías. La palabra que decía que dejen de adorar a dioses ajenos. Igual que hoy. Hoy adoran al dinero, como en aquella época adoraban a los dioses egipcios. Sino que ciertamente, dice el versículo 17, pondremos por obra toda palabra que ha salido ¿de dónde? De nuestra boca. O sea que ellos se hacen caso a sí mismos. Para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿Acaso es coincidencia esto con hoy en día? ¿Ustedes piensan que esa gente que va a las iglesias de la prosperidad le va mal? No, al contrario. Muchos dan testimonio diciendo de que desde que fueron a ese lugar, su empresa mejoró las ventas, empezaron a comprar una casa, pudieron comprar una casa nueva, un auto nuevo. Les va de maravilla, porque Satanás es el dueño del mundo, ¿sí? Satanás es el dueño del mundo y él se encarga que esa gente tenga lo que pide. ¿A cambio de qué? A cambio de su alma. Satanás ofrece todo eso para que la mente, los ojos de la persona estén constantemente mirando a la riqueza, la prosperidad, la sanidad, los milagros, pero que nunca den vuelta la mirada y miren a Cristo. ¿Sí? Satanás es el más astuto de todos. Él sabe cómo engañar.
Por eso proliferan tanto estas iglesias. ¿Por qué? Porque hay cada vez más. No es solo en Estados Unidos, aquí en Oberá tenemos varias. El otro día vi un video como uno sanaba aquí en Oberá, allá por la calle Avenida Libertad, ¿sí? Un edificio con mucho vidrio. Por ahí los que me ven por la grabación hoy pueden saber si me escucha uno de esos. Un falso maestro ahí adentro haciendo sanaciones de un hombre que tenía un problema en el pecho. Trajeron a uno importado, a un predicador, un profeta importado de los Estados Unidos. Todo vestido de negro, corbata negra, camisa negra. ¿Sí? Y le tocaba a las personas y decía, yo declaro que vas a ser sano. Y todos aplaudían y lloraban y todo. Y es lo mismo que dice aquí. ¿Qué dice? Como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en la ciudad de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Sí, es cierto. No ven ningún mal esa gente, al contrario, les va bien. Pero su alma está condenada. Un último texto todavía, Mateo capítulo 16. Este tema se puede hablar por 3 horas sin problema porque hay mucho que decir y que profundizar, pero el tiempo se termina rápido. Mateo capítulo 16, vamos a leer unos versículos. Versículo 24. ¿Cuál es el mensaje para nosotros, para la iglesia, para los hijos de Dios? Hay que rendirse por esto. Hay que decir, no, ¿sabe qué? Si es así, yo no salgo más de mi casa, me quedo. Igual, ¿qué sentido tiene si igual la gente no escucha? No, no es eso. La orden es la siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. De igual manera hay que seguir predicando el Evangelio, por más que seamos poquitos. Porque Dios lo que quiere es calidad y no cantidad. Las cantidades hoy es lo que más se busca. La gente lo que quiere es ver números en abundancia, números de gente, números en dinero. Lo que Dios quiere es calidad, ¿sí? Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿sí? Lo que la gente busca hoy es salvar su vida terrenal, ¿sí? Temporal, la perderá, dice el Señor. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea que siempre tiene que ser, como decía Pablo, porque es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Tiene que ser al revés. Yo tengo que menguar, me tengo que achicar, ¿sí? En mi soberbia. Versículo 26, y con este termino. Dice el Señor, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué ganare? Puede tener millones de dólares en el banco, puede tener una isla para él solo en el Pacífico cuando quiere ir de vacaciones. Pero ¿cuánto le dura eso? 30, 40 años, 50, y después perderá su alma. ¿Sí? No hay otra salida. Este es el mensaje que les quise dar, hermanos. Les invito a ponerse de pie. Vamos a terminar con un momento de oración. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por este momento que nos regalas para poder estudiar tu palabra. Gracias te damos porque, aunque seamos pocos, podemos estar seguros de que cuando tú vengas, nosotros iremos contigo, Señor, a tu presencia, porque hemos obedecido a tu evangelio, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos creído en ti, sabiendo que solamente en ti hay salvación, solamente en ti hay liberación, Señor, de este mundo y de la condenación eterna. Te pedimos, Señor, la bendición por esta iglesia y que nos ayudes a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias damos al Señor por su palabra. Quiero invitarles a que cantemos juntos, así puestos de pie, el himno número 113. Y con este himno ya vamos a dar por terminada nuestra reunión. Himno número 113.
Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el sol no puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz te escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Hermanos, Dios los bendiga a todos ricamente. Estamos libres.